Entonces, ¿qué sucede en el problema inflamatorio o en el paciente con SOVA? Entonces, se produce reducción del diámetro de la vía aérea por un proceso inflamatorio y todas las condiciones que hemos mencionado y por el edema asociado. Entonces, ese diagnóstico diferencial es importante en un paciente con SOVA. No solo vamos a pensar en cuadros inflamatorios y postinfecciosos, sino también deben pensar ustedes en infecciones crónicas como la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas o una patología aguda. El niño que está previamente sano y de pronto empieza a hacer un cuadro obstructivo bronquial que sea menor de 5 años, ustedes sospechen siempre en cuerpo extraño, siempre sospechen en cuerpo extraño. Puede haber infecciones respiratorias frecuentes en menores de 1 año, van a sospechar en bronquiolitis. Hay también formas mecánicas de obstruir la luz del bronquio, entonces siempre sospechen ustedes en tumoraciones y tuberculosis. Si están ustedes en una zona endémica y el niño no tiene antecedentes de cuadro respiratorio inflamatorio, entonces sospechen ustedes en tuberculosis. Pacientes con inmunosupresión, pacientes que tienen problemas de movilización de las secreciones como la disquinesia ciliar, pacientes con bronquiolitis obliterante que está asociado a infecciones por adenovirus, las bronquiectasias que están asociados a pacientes con enfermedades crónicas como la fibrosis quística, síndromes aspirativos o malformaciones congénitas como el anillo vascular, la malformación adenomatoidea quística y los quistes broncogénicos. Entonces, ¿qué sucede en un paciente con SOVA? El paciente con SOVA lo que hace, como hemos visto en el gráfico, disminuir la luz respiratoria, la luz del bronquio. Entonces, una persona, o un niño, cuando inhala aire, ingresa un volumen determinado de aire, pero también debe salir el mismo volumen, que es el volumen corriente, ¿no? Entonces, en un paciente con un problema obstructivo, lo que hace es ingresar aire, un volumen determinado, pero no sale la misma cantidad de aire, se reduce la salida del aire, por lo tanto se produce atrapamiento aéreo. Y la manifestación clínica de un paciente con atrapamiento aéreo es el incremento de los espacios intercostales. Ustedes tienen más espacios intercostales. Si ustedes recuerdan, el número de espacios intercostales según la edad pediátrica es de 8, ustedes van a tener más de 9. Le toman una radiografía lateral, van a ver ustedes el espacio retroesternal incrementado. Entonces, un paciente con atrapamiento aéreo. Entonces, ¿cómo calculamos la severidad en un paciente con SOVA de acuerdo a la escala de Billman y Pearson? Entonces, ustedes lo que evalúan son la frecuencia respiratoria, la sibilancia, cianosis y retracciones. Y hacen una puntuación de 0 a 3, y de 0 a 4 es leve, de 5 a 8 moderada y de 9 a 12 grave. Y de eso va a depender el tratamiento que ustedes van a instaurar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, un paciente consideraron con puntaje de Billman y Pearson, menor a 4, el tratamiento es ambulatorio. Aquí usamos un beta-2 agonista, que es el salbutamol, asociado a un corticoide sistémico, que podemos usar por 3, 4 hasta 5 días. ¿Ya? En un paciente con un problema obstructivo moderado de 5 a 8, utilizan un beta-2, ¿no? Y lo pueden usar como etapa o como en forma de rescate cada 10 minutos, ¿ya? O nebulizaciones cada 20 minutos y asociado a corticoide sistémico. Siempre asocien a corticoide sistémico. Si el paciente llega a la emergencia con un problema obstructivo bronquial, ustedes están sospechando en asma o un SOVA, siempre inicien tratamiento con corticoide sistémico. No pueden solo utilizar un beta-2 y mandar a la casa con corticoide sistémico. El corticoide sistémico lo que hace es reducir la severidad en el momento de la emergencia y también reduce las hospitalizaciones. Si ustedes no utilizan corticoide sistémico asociado al beta-2, probablemente se incremente la severidad y termina hospitalizado el paciente. Entonces, en moderado, beta-2 cada 10 minutos. Ojo, no hay ninguna diferencia entre nebulizar o inhalar. Es algo que debemos de repente quitar en las emergencias. Las nebulizaciones no son mejores que las inhalaciones. Tienen el mismo efecto. ¿Ya? Se han hecho estudios y se ha hecho seguimiento, y la respuesta de estos pacientes frente a los dos mecanismos o las dos formas de abrir el bronquio, y no hay ninguna diferencia significativa entre ambas. Utilizar nebulización o utilizar inhalador no tiene ninguna diferencia. Entonces, una alternativa, en lugar de utilizar nebulizaciones cada 20 minutos por 3 veces, ustedes lo que pueden hacer es cada 10 minutos por 5 o 6 veces. ¿Ya? Entonces, sería el equivalente a las nebulizaciones que ustedes realizan cada 20 minutos. Utilizan corticoides y reevalúan al paciente. Pero si el paciente tiene un síndrome obstructivo bronquial severo, lo que hacen es utilizar de la misma forma corticoide sistémico, un beta-2 agonista, y si hay necesidad, oxígeno y hospitalización. Entonces, probablemente ese paciente tenga incluso necesidad de apoyo ventilatorio. Entonces, ¿qué hacemos en el paciente con problema obstructivo bronquial? Entonces, es importante las medidas generales. La alimentación. Si la alimentación es entrecortada o se reduce la alimentación hasta el 50%, la alternativa es administrar la alimentación por sonda orogástrica
o vía endovenosa. Entonces, hidraten al paciente por vía endovenosa o alimenten al paciente por sonda orogástrica. Los antipiréticos, esto es importante. Paracetamol. Entonces, ¿por qué no podemos usar ibuprofeno o metamizol? ¿Qué son el ibuprofeno, diclofenaco y metamizol? AINES. Entonces no podemos usar, ¿no? Porque lo que hacen es cortar la ciclooxigenasa e incrementan la lipoxigenasa y producen más edema pulmonar, más secreción de moco y obviamente incrementan la severidad del cuadro o pueden inducir un problema de broncoespasmo utilizando los AINES. Entonces la indicación para los pacientes con fiebre como antipirético es el paracetamol. Entonces ustedes usen la dosis máxima de paracetamol, que es de 10 a 15 miligramos por kilo, dosis. El oxígeno, obviamente en situaciones de necesidad, el oxígeno suplementario si la saturación ¿no? es menor al 92%, o si quieren ustedes llevar una saturación más del 92%. Entonces, beta-2 agonistas como el salbutamol, ¿no? que pueden usar inhalados o que pueden usar como para nebulizar. También ustedes encuentran salbutamol para nebulizar, el fenoterol que ustedes utilizan con mucha frecuencia, y algo muy importante y que debe asociarse siempre es el corticoide sistémico. El corticoide sistémico, lo que ustedes tengan a la mano. No hay ninguna diferencia significativa en usar dexametasona, prednisona, prednisolona y hidrocortisona. Ninguna es mejor que la otra. No porque sea por vía parenteral es mejor que la vía oral. Se utiliza por vía parenteral si el paciente no puede ingerir el medicamento por vía oral. No es porque sea mejor. Entonces es innecesario a veces colocar intramuscular o colocar una vía para un paciente con un problema respiratorio moderado, si puede ingerir el medicamento. ¿Ya? Entonces ustedes utilizan lo que tengan en la mano, pueden usar cualquiera de los corticoides. Bien, entonces si el paciente con broncoespasmo repetitivo reúne algunos criterios que se consideraban hasta hace poco y que se van modificando de acuerdo al GINA de 2009, son los criterios mayores, niños con 3 o más episodios de broncoespasmo, asociados a atopía, papá, mamá con un problema de atopía, asociado a criterios menores como rinitis alérgica, entonces ustedes sospechan en asma. El asma es un problema inflamatorio crónico, ¿no? y cuya manifestación principal es la tos. Entonces, ¿qué es el asma? Es una patología obstructiva bronquial que es reversible. Entonces, si ustedes sospechan que en asma es un problema donde se ve o hay disminución de la luz bronquial, pero que rápidamente ustedes pueden revertir con el medicamento que van a usar. En este caso, el beta-2 asociado a un corticoide. Si no se revierte, poco probable que sea un compromiso o un problema inflamatorio crónico como asma. Obviamente existe una hiperreactividad y un proceso inflamatorio secundario. Entonces, la enfermedad, como el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, en la que se asocia una intensa hiperreactividad bronquial a cualquier estímulo, que generalmente es viral, son infecciones virales. Las infecciones virales generalmente producen proceso inflamatorio. Segundo lugar, están todo lo que ustedes tienen en el ambiente, los alergenos, lo que pueden de repente asociar o lo que pueden encontrar en la casa. Entonces, los episodios generalmente son recurrentes, se manifiesta con tos y compromiso de la luz bronquial, y la manifestación del compromiso de la luz bronquial son los sibilantes. Hay sibilantes frecuentes, ¿no? y que generalmente son nocturnos, algunas veces son secas, que eso caracteriza una tos seca con sibilantes, y algunas veces puede ser inducido al ejercicio. Entonces, si ustedes tienen un niño con antecedentes de atopía y que tiene manifestaciones frecuentes de broncoespasmo y que al correr o al agitarse, al hacer ejercicio, empieza a toser, probablemente se enfrente a usted frente a un niño con asma. Síntomas que persisten después de incluso 3 años y que, de acuerdo al consenso de Tucson, entonces tiene un efecto más o menos en parábola. Los niños que empiezan o que rápidamente inician los primeros meses de vida, estos terminan rápidamente, hacen un efecto en parábola. Los niños que se inician casi en forma tardía, niños de repente preescolares, dura un poco más, y los niños pueden iniciar incluso en etapa preescolar y escolar y dura un poco más. Entonces el efecto en parábola se da en estos niños. Empieza tempranamente y cae 2 o 3 años y desaparece la sintomatología, pero no deja de ser un niño con alergia, pero la manifestación clínica disminuye. No siempre van a tener manifestación clínica de broncoespasmo en un niño con asma. Entonces, en niños menores de 3 años siempre ustedes descarten otra cosa que no sea un problema obstructivo por un problema inflamatorio.
Pueden ustedes tener sinusitis crónica. La fibrosis quística es una patología que también produce obstrucción de la luz bronquial por las secreciones espesas que tiene. El reflujo, y hemos mencionado, niños menores de 2 años o niños menores de 1 año con episodios de broncoespasmo frecuente y que tengan de repente un antecedente de atopía o que tengan un antecedente de hipotonía, sospechen ustedes en reflujo gastroesofágico como causa de broncoespasmo. La displasia broncopulmonar es un proceso inflamatorio crónico que se arrastra desde la etapa neonatal en los prematuros. La tuberculosis, hemos mencionado que las tuberculosis ganglionares también pueden producir un efecto mecánico. Cuando hay un crecimiento de los ganglios en la tuberculosis, comprimen la luz bronquial. Entonces comprimen y hace el efecto de válvula y van a tener con mucha frecuencia manifestación de sibilancias. También sospechen ustedes en unas zonas endémicas la tuberculosis. Malformaciones congénitas, que lo hemos mencionado. Y otra cosa es el cuerpo extraño. Todo niño menor de 5 años que tenga manifestación aguda, súbita, de broncoespasmo, sospechen en cuerpo extraño. Son niños que no tienen antecedentes y que en ese momento tienen manifestación de distrés respiratorio súbito asociado a broncoespasmo, cuerpo extraño. Y las cardiopatías congénitas con obviamente flujo pulmonar o hiperflujo o un shunt de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué sucede en el paciente con asma? Sucede la remodelación y eso es lo que queremos evitar en un paciente con asma. Entonces, la fragilidad del epitelio se traduce por su tendencia a la descamación. Hay infiltración inflamatoria. Los leucocitos empiezan a inflamar o infiltrarse en las células epiteliales de la mucosa respiratoria, aumentan el grosor de la membrana y obviamente terminan en remodelación, disminuyendo la luz bronquial. Entonces, las formas clínicas del asma bronquial pueden ser un asma intermitente, asma persistente y asma atípico. El asma intermitente es la manifestación clínica que se da en aquellos niños de 2 o 3 veces al año. No hay mucha manifestación clínica, puede haber tos nocturna, esporádica, no predominio en la infancia, causas alérgicas. El asma persistente lo podemos clasificar en leve, moderado, severa. El tratamiento va a ser totalmente distinto. No solo vamos a usar beta-2 agonistas o corticoides sistémicos, también ya usamos en este tipo de pacientes corticoides inhalados. Entonces va a haber mayor compromiso respiratorio, puede haber incluso disnea oscilante, aumento que se incrementa durante las noches, puede llegar incluso a la etapa de adultos y generalmente la etiología vírica. Como hemos mencionado, las infecciones víricas o las infecciones virales muchas veces desencadenan, es la causa principal de desencadenante del problema obstructivo en pacientes con asma. La forma típica es una tos persistente con sibilancias, disnea de esfuerzo, presión torácica y que algunas veces puede estar asociada con cuadros infecciosos por gérmenes atípicos. Entonces, esto es de acuerdo al GINA. Entonces, ustedes ven la severidad, ¿no? Un asma intermitente. El manejo del asma intermitente es beta-2 y corticoide sistémico. ¿Qué hacen ustedes? En el paciente que tiene asma intermitente utilizan beta-2 y corticoide sistémico. Nunca dejen de utilizar corticoide sistémico en un paciente con asma. Y otra cosa, ojo, el asma nunca o no siempre se va a manifestar con broncoespasmo. Ojo, el broncoespasmo es una manifestación ya de severidad. El paciente con asma va a manifestarse con tos y una tos nocturna de preferencia o matutina. Entonces ese niño, si persiste su problema inflamatorio, termina siendo broncoespasmo. Entonces ustedes no van a manejar el problema cuando ya tenga broncoespasmo, traten de alguna manera adelantarse al problema. Ustedes manejen con antiinflamatorios en el niño que tenga mucha tos, que tenga hiperreactividad bronquial. De él pueden utilizar corticoides y la tos es persistente, utilicen corticoides y asocian el beta-2. Ese es el asma intermitente. Entonces no pueden ustedes esperar escuchar sibilantes para iniciar o hacer diagnóstico de un paciente con asma. Si es un niño que tiene con mucha frecuencia o tiene una historia de tos de bastante tiempo, de 1 mes o 2 meses, ustedes no van a dejar que el niño persista con antibióticos o que esté con antihistamínicos o con otro medicamento o con antitusígenos. Ese es un problema, es un niño con asma. Entonces ese niño debe utilizar corticoides y beta-2. Entonces este es un asma intermitente. Si ese asma intermitente es más frecuente y son más de 3 episodios al año y hay mayor compromiso y disminuye la capacidad ventilatoria o la mecánica ventilatoria se ve afectada, entonces ustedes están frente a un asma persistente. Y el asma persistente no solo van a manejar con beta-2 y corticoides sistémicos, van a tener que asociar un corticoide inhalado. Entonces lo que ustedes conocen, hay varios, ustedes pueden usar la budesonida, la fluticasona como corticoide inhalado. Y si además
Si el paciente continúa con mayor severidad y deja de ser un asma persistente leve y se mantiene o se comporta como un asma persistente moderado o un asma persistente leve, van a tener que asociar ese corticoide inhalado un beta 2 de acción prolongada, como el salmeterol o formoterol. Entonces, hay asociaciones de corticoides inhalados más beta agonistas de acción prolongada. Y también podrían ustedes asociar incluso los leucotrienos, ¿no? Entonces, o usan leucotrienos, pueden usar leucotrienos más inhaladores o corticoides inhalados, o juntar o asociar. No hay ninguna diferencia significativa, y esto se ha hecho seguimiento en varios estudios de cuál es mejor, aunque tiene mejor respuesta usar corticoide inhalado más el beta 2 de acción prolongada frente a un leucotrieno. Entonces, de acuerdo a Gina, la clasificación, entonces pueden clasificar también en controlada, parcialmente controlada y no controlada de acuerdo a la manifestación clínica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento del paciente? Mejorar la función pulmonar, que eso es importante, evitar la remodelación de las vías respiratorias, minimizar la repercusión de la calidad de vida, hacer que el niño de alguna manera vuelva a realizar sus actividades normales, y reducir el máximo de efectos secundarios de acuerdo a los medicamentos. Entonces, ambos medicamentos tienen efectos secundarios, tanto el beta 2 como el corticoide. Entonces, ¿qué usamos para manejar a los pacientes en una crisis aguda? Beta 2 y corticoides. Nunca se olviden, siempre asocien beta 2, que lo pueden encontrar como salbutamol en sus diferentes formas, y asocien a un corticoide sistémico. Como les repito, no hay ninguna diferencia. Ustedes usen el que tengan a la mano. Pueden usar dexametasona, prednisolona, hidrocortisona, metilprednisolona o prednisolona. No hay ninguna diferencia en la respuesta del paciente, ¿ya? Y obviamente el manejo va a ser en forma individual. Un paciente que no tiene muchos recursos, se le dan prednisona y pueden incluso darle por vía en forma de una presentación de comprimidos, y la respuesta es la misma. No hay ninguna diferencia. Entonces, pueden ustedes asociar beta 2 de acción corta, como ustedes ven, salbutamol o el fenoterol, lo más conocido, lo que usan con frecuencia, de acción prolongada, salmeterol y formoterol, ¿no? Que pueden estar asociados a corticoides inhalados. Las metilxantinas, que también, sí es cierto, no lo usamos mucho, pero es importante tenerlos, o algunos manejan en pacientes con crisis asmática severa en la unidad de cuidados intensivos. Por lo menos no usamos, en las unidades donde yo estoy, no usamos este medicamento por el riesgo de convulsiones. Entonces puede iniciar de alguna manera o desencadenar convulsiones que son de difícil manejo. Entonces hay alternativas, pueden usar incluso también sulfato de magnesio. Si bien es cierto, el sulfato de magnesio no es un vasodilatador selectivo pulmonar, pero de alguna manera disminuye, ¿no?, o incrementa la dilatación de los bronquios. La contraindicación sería del sulfato de magnesio, que es un hipotensor, ¿no? Entonces disminuye también la presión sistémica. Otra alternativa es el anticolinérgico, el bromuro de ipratropia. El bromuro de ipratropia utilizan en pacientes que no tienen respuesta al beta 2. Si el paciente no responde muy bien al beta 2 asociado a un corticoide sistémico, ustedes pueden agregar un anticolinérgico como el bromuro de ipratropia. Entonces tienen otros antiinflamatorios, no solo los glucocorticoides, también tienen cromoglicato, ¿no?, que muy poco lo utilizamos. Lo que usamos con mucha frecuencia son los glucocorticoides, como la prednisona o la metilprednisolona, ¿no? En forma inhalatoria tienen la beclometasona, la fluticasona y la budesonida, y que pueden estar asociados a beta 2 de acción prolongada. Entonces, ¿qué podemos dar en pacientes con asma? Corticoides, beta 2 de acción corta y beta 2 de acción larga, y antileucotrienos, ¿no?, así como anticolinérgicos en el manejo de los pacientes con asma. Estos son los inhaladores, que es lo que producen la respuesta. Los objetivos: tratar de incrementar o de alguna manera ampliar la luz bronquial, reducir la manifestación clínica, y siempre asociado a corticoides. Entonces, los inhaladores que podemos usar, ¿no?, va a ser directamente a la boca del niño, en niños mayores de 5 años, o ustedes pueden utilizar aerocámaras en niños menores de 5 años. Entonces, el manejo es bastante fácil, bastante simple, y para que ustedes recuerden, es que no hay ninguna diferencia entre utilizar nebulización o utilizar un corticoide. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el inhalador? Que disminuye el riesgo de infecciones intrahospitalarias.
Entonces, al utilizar el nebulizador, ustedes hacen que ingresen gérmenes que se encuentran o que están colonizando el, el ambiente de servicio de urgencias con las nebulizaciones. Entonces, la mejor recomendación o una forma rápida de manejar a los pacientes con crisis asmática es utilizando el inhalador. Entonces, desde la aerocámara, ¿no? El ejercicio y el asma. Como habíamos mencionado, es importante investigar bastante el antecedente del niño. Si ustedes están frente a un niño con historia o con antecedentes de atopía y que cualquier actividad empieza a producir signos de broncoespasmo, entonces ustedes están frente al asma inducida por el ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Manejar rápidamente con beta 2. Utilizamos 15 minutos antes del ejercicio, pueden usar 15 minutos después del ejercicio y también pueden prevenir no solo con beta 2, también utilicen corticoides o asocien a corticoides. El inhalador es esto. ¿Ya? Utilizamos en forma directa en el niño mayor de 5 años, aquel niño que pueda manejar sin ningún problema, que agarre el inhalador y directamente se lleva a la boca. Como es presurizado, presiona y aspira. Entonces, la ventaja de utilizar la aerocámara es en los niños menores de 5 años, y los otros en los niños mayores de 5 años. Y estos en niños menores de 5 años que todavía difícilmente van a poder aspirar cuando uno les coloque en la boquita. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera asegurar, ¿no?, el efecto del medicamento con aerocámara. Nada más, ¿ya? Entonces, la respuesta va a ser la misma. Bien, enfermo diagnosticado de asma que no está recibiendo tratamiento. En la historia clínica refiere episodios de disneas sibilantes en cuatro ocasiones en el curso de una semana. Ocasionalmente se despierta por la noche con los síntomas de asma y tiene una capacidad ventilatoria disminuida o el volumen expiratorio máximo en el primer segundo es del 80%, ¿no?, del teórico. ¿Cómo debería ser tratado inicialmente este enfermo? Una dosis baja moderada de corticoides inhalados más un beta 2 antagonista. Debe evitar alergenos y utilizar un corticoide inhalado a demanda, un beta agonista solo, una combinación de teofilinas con corticoides inhalados y beta agonistas, un ciclo inicial de corticoides orales combinado con beta agonistas. Entonces es un paciente que está recibiendo ya tratamiento y tiene diagnóstico de asma, y la historia es que presenta episodios de disneas sibilantes en 4 ocasiones en el curso de una semana. En una semana o dentro de una semana empieza a tener mayor manifestación clínica, probablemente con tos, y obviamente tiene compromiso respiratorio y por eso tiene disnea. Y su volumen expiratorio máximo al segundo es de 80%. Entonces, de alguna manera eso nos indica un paciente con asma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos una dosis baja moderada de corticoides inhalados más beta antagonistas. Debe evitar alergenos y utilizar un corticoide inhalado a demanda, un beta agonista solo, una combinación de teofilinas con corticoides inhalados y beta agonistas, o un ciclo inicial de corticoides orales combinados con agonistas. Utilizamos una dosis baja moderada de corticoides inhalados más beta antagonistas. ¿Qué es lo que usamos? Beta agonistas. Debe evitar alergenos y utilizar un corticoide inhalado a demanda. Usamos un beta agonista solo. Una combinación de teofilinas con corticoides inhalados y beta agonistas. Ciclo inicial de corticoides orales combinado con beta agonistas. Entonces, si ustedes tienen la capacidad pulmonar disminuida o su volumen expiratorio máximo en un segundo es del 80%, ustedes están frente a un paciente con asma intermitente. Cuando eso se afecta, cuando el compromiso es mayor, cuando es más del 20%, van a tener ustedes o están frente a un paciente con asma persistente, ¿ya? Y la manifestación clínica es mucho más severa. Entonces, ¿qué hemos mencionado en un paciente con asma intermitente en el manejo? Corticoides sistémicos y beta 2 agonistas. El corticoide inhalado utilizamos en los pacientes con asma persistente. Clasifiquen el asma en 2 grupos: el asma intermitente y el asma persistente. El asma intermitente es el que no tiene mucha manifestación clínica o que no hay mucho compromiso respiratorio.
y la manifestación va a ser menos severa, o tienen cuadros entre 2 a 3 episodios de broncoespasmo durante el año. Si los cuadros de broncoespasmo durante el año son más de 3 y hay mayor capacidad, hay mayor compromiso de la capacidad respiratoria, hablamos de asma persistente. Y el asma persistente se clasifica en 3 grupos: leve, moderada y severa. La leve ustedes van a manejar ya con corticoide inhalado. En el intermitente no usan corticoide inhalado, lo que usan es corticoide sistémico. El corticoide sistémico es lo que usan por vía oral, por la boca, que es la dexametasona, la prednisona, la prednisolona. Ese es el corticoide sistémico, por la boca. O sea, ¿qué significa? Que actúa, tomándolo ustedes por la boca, va a actuar en todo el cuerpo. ¿Sí? Es por eso que nosotros no podemos dar en forma prolongada, porque si no van a alterar ustedes el eje, ¿no? ¿El eje de qué? Del cortisol, ¿no? Sobre la sobre la hipófisis, y van a alterar y va a terminar el paciente con ¿qué patología? Síndrome de Cushing. Entonces, la recomendación es no usar más de 10 días de corticoide sistémico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un paciente con una crisis aguda? Lo que hacen es, y con asma intermitente, es utilizar corticoide sistémico por 5 días, que es bastante seguro, y utilizan beta 2 agonista inhalado. ¿Ya? Si el asma es persistente, ya independientemente de que sea leve, moderado o severo, ustedes utilizan corticoide sistémico, utilizan un beta 2 agonista y además utilizan un corticoide inhalado, ¿ya? Que es la budesonida, la fluticasona o la beclometasona. Si el paciente tiene asma persistente moderado, ustedes pueden asociar al corticoide inhalado, que es la fluticasona, que es la budesonida o la beclometasona, un beta 2 de acción prolongada, que es el salmeterol o el formoterol. Si están frente a un paciente con crisis, ¿no? O una crisis asmática persistente severa, van a usar lo que se usa en el paciente con asma con persistente moderado, y además pueden utilizar los antileucotrienos. Entonces, ese paciente que tiene un asma intermitente, ¿qué vamos a usar? Un ciclo inicial de corticoides orales combinado con beta agonistas. ¿Utilizamos una combinación de teofilinas con corticoides inhalados? No, corticoides inhalados hemos mencionado que es para el paciente con asma persistente. ¿Debe evitarse los alergenos y utilizar corticoide inhalado? ¿No? Entonces hemos mencionado, lo primero que deben usar y siempre es el beta 2 corticoide sistémico más el corticoide inhalado. Esa respuesta es la E. ¿Ya? Enfermo diagnosticado con asma en la historia clínica se refiere, no dice la falsa, ¿no? Sería la respuesta la E. Los siguientes fármacos pueden asociarse con inducción de un ataque agudo de asma, excepto uno de ellos, que es un general bien tolerado. Señálelo. Aspirina, acetaminofén, ácido mefenamico, naproxeno, que no sé qué es, indometacina. Los siguientes fármacos pueden asociarse a la inducción de un ataque agudo de asma, excepto la aspirina, sí, todo AINE. La aspirina, este ácido, que no lo conozco el medicamento, el naproxeno y la indometacina o cualquier AINE producen, ¿no? Inhibiendo la ciclooxigenasa, el broncoespasmo. Entonces, el medicamento que no actúa sobre el ciclo de la ciclooxigenasa es el acetaminofén, que lo pueden utilizar en forma segura como antipirético. En una crisis asmática, el mejor parámetro para valorar el grado de obstrucción bronquial y severidad de las enfermedades es taquicardia, taquipnea, sibilancias, gasometría, radiografía de tórax. Entonces, en una crisis asmática, el mejor parámetro para valorar el grado de obstrucción bronquial y severidad de la enfermedad es
¿Cómo valoramos la severidad del paciente? Hemos mencionado que de acuerdo a la severidad van a tener ustedes compromiso de la capacidad ventilatoria y en algún momento su capacidad ventilatoria se ve reducido y termina con hipoxemia, ¿no? Va a haber retención de CO2, hipoxemia y va a haber, obviamente va a terminar una acidosis metabólica, respiratoria y finalmente una acidosis mixta, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos la severidad del paciente? Con una gasometría, ¿ya? Entonces ustedes ven la manifestación o la insuficiencia respiratoria por una gasometría. Entonces la gasometría es importante para determinar varios puntos. Ver la concentración de la presión parcial de oxígeno, van a ver ustedes la concentración de la presión parcial de CO2 y obviamente su constitución ácida, el bicarbonato o base, que es el bicarbonato. Entonces, el problema respiratorio se manifiesta con los cambios en la presión parcial de CO2. La insuficiencia respiratoria, en la insuficiencia respiratoria lo que se modifica es la presión parcial de CO2. Si el paciente respira rápidamente, ¿qué va a hacer? Elimina CO2. ¿Y cómo se manifiesta en la gasometría? Con hipocapnia, ¿no? Si el paciente, después de respirar bastante, empieza a agotarse, termina en hipoventilación. Y esa hipoventilación se va a manifestar en hipercapnia. Entonces, cuando ustedes interpreten la gasometría, les debe interesar la presión parcial de CO2 cuando tienen un paciente o estén frente a un paciente con una insuficiencia respiratoria. La presión parcial de oxígeno la pueden o no ver, porque ustedes la van a ver todo el tiempo en la saturación. Si ustedes tienen un paciente que está monitorizando y ven la saturación de 100%, probablemente su presión parcial de oxígeno sea adecuada. Por eso se manifiesta con una saturación de 100%. Pero no van a poder valorar, salvo que tenga un capnómetro que se coloca al paciente que está con insuficiencia respiratoria para valorar el CO2. Entonces, su gasometría que sirva para valorar el CO2 si no tienen ustedes un capnómetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la gasometría? Un joven de 18 años con antecedentes de alergia a polen y eczemas acude a urgencias por dificultad respiratoria progresiva, con broncoespasmo muy severo que obliga a la actuación terapéutica inmediata. Señale de los siguientes datos observados cuál es el que menos nos indica la gravedad de la situación. Hiperinsuflación torácica, sibilancias, hipercapnia, pulso paradójico, uso de músculos accesorios respiratorios. Estamos hablando de una persona de 18 años. Entonces, un joven de 18 años con antecedentes de alergia, con antecedentes de atopía, probablemente sea asmático, acude a urgencias con dificultad respiratoria. Entonces, el diagnóstico probablemente sea asma, con broncoespasmo muy severo y que acude y que inmediatamente inician tratamiento terapéutico. Señale cuáles de los siguientes datos observados, ¿no? ¿Cuál es el que menos nos indicaría la gravedad de la situación? Entonces, este paciente tendrá hiperinsuflación torácica, ¿sí? Entonces, en los pacientes con broncoespasmo lo que es un mecanismo de válvula. Entonces, obstruye por la secreción de moco y también la disminución de la luz bronquial, ingresa aire, pero no sale, ¿sí? Ese mecanismo de válvula. Entonces, se va a manifestar radiológicamente con hiperinsuflación. Entonces, cuanto más severa sea la manifestación clínica, más hiperinsuflación, más espacios intercostales, más herniación del parénquima pulmonar van a tener ustedes, ¿ya? La hipercapnia es aquel paciente que ya está pero que está en hipoventilación. El paciente que ya no está respirando. Si no respira el paciente, está hipoventilando, lo que hace es retener CO2 y va a tener hipercapnia, ¿ya? Y obviamente se manifiesta con acidosis, como acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Bien. Va a haber pulso paradójico. ¿Sí? Disminuye el flujo, disminuye obviamente el flujo hacia los órganos que no son nobles. Va a haber pulso paradójico para proteger a los órganos nobles. Hay los músculos accesorios respiratorios que se están usando que no es frecuente. El niño que tiene, cuanto más grande, menos manifestación tiene el problema de distrés respiratorio. No es como el chiquitito. El chiquitito trabaja rápidamente sus músculos accesorios. Ustedes van a ver bastante distrés, van a ver tiraje intercostal subcostal. Cuanto más grande es el niño, es menos la manifestación cuando ustedes levantan el polito.
Pero si un paciente de 18 años que esté usando los músculos accesorios probablemente esté con gran distrés respiratorio. ¿Sí? Entonces, todo eso nos indica la severidad, pero los sibilantes no. Pueden tener sibilantes en un paciente con broncoespasmo leve, moderado o severo, ¿ya? Pero no les indica la severidad.